Hola, mucho gusto. Mi nombre es Iván Ávila, soy estudiante de gastronomía de séptimo semestre de la Fundación Universitaria San Mateo. Y el tema sobre el que les voy a hablar hoy es cocina al vacío. La cocina al vacío es un método de cocción moderno en el cual cocinamos un alimento al vacío, ya especiado o con los diferentes componentes que le queramos agregar. Bueno, para conocer un poco más sobre cómo se produjo todo este proceso, cómo se llegó a este punto de cocinar al vacío, primero vamos a hablar de Torricelli, que es un físico y matemático, que fue un físico y matemático que estudió la presión atmosférica. Él creó el barómetro, que lo descubrió haciendo este experimento. Rellenó un tubo con mercurio, lo tapó con la punta que está abierta y lo volteó y se fijó que todos quedaban al mismo límite y se quedaba un vacío adentro, que es ese espacio, que pues no era aire porque el tubo estaba lleno de mercurio, se crea un vacío. Entonces pues ahí vamos tomando como un concepto de lo que es el vacío, que está libre de oxígeno. Luego, Blaise Pascal, que fue un filósofo, eh, hizo los mismos experimentos de Torricelli, sino que lo que hizo él fue hacer un tratado, que es un escrito sobre estos experimentos, haciendo un registro. Él midió los cambios de presión de acuerdo a la altitud. Eh, este es el señor Otto von Guerick, que fue un físico y jurista que creó la bomba de aire. Lo que hizo él fue crear dos cúpulas que alineaban perfectamente, teniendo un orificio, retira un poco de aire, las juntó y entonces ahí se crea un vacío que no dejaba separar las dos esferas, las dos, sí, medias esferas. Y les dijo a dos personas, no, jalen de un lado y yo jalo del otro. ¿No? Y no lo podían separar, intentaron con caballos, utilizaron de a 6 caballos cada uno y no pudieron. Entonces lo que se creó ahí fue un vacío que no dejaba separar las dos mitades. Luego utilizaron este principio, o sea, lo anterior fue hasta el siglo XVII, esto ya fue en el siglo XIX, utilizaron el vacío para compactar algodón. Entonces pues ya hacían un uso más industrial, pero todavía no habían ingresado al mundo de la comida. Esto ya fue en el siglo XIX, en el siglo XX digo, un francés utilizó vejigas de cerdo y las rellenó de carne. Y al ingresarlas en agua caliente, en agua hirviendo, veía cómo se retractaban y se juntaban el exterior de la vejiga con la carne que tenía adentro. Entonces pues ahí llevamos como un concepto un poco de lo que es cocina al vacío. Y aquí ya vamos con Georges Pralus, que es el padre del sous vide. El sous vide, en francés, viene de la palabra francés sous vide, que significa el vacío. Él fue el creador y pues prácticamente el impulsor, el promotor, el que hizo todo, hizo temperatura, tiempos para cada alimento, de acuerdo de cocina al vacío. Ya hablaremos un poco más de lo que él hizo. Luego, en el año 1981, lo anterior fue en 1974, fue entre comillas reciente, él hace una comida prueba con 14 chefs reconocidos, con estrellas Michelin, y les presenta la idea del sous vide. Pues como tenía ya todo fundamentado, toda la teoría acerca sí, de los tiempos, de la temperatura, pues le dijeron, no, pues comparta este conocimiento con los demás. Y pues él se dedicó a eso. Ya en el año 2006, él vende la licencia para que Education Education comparta esta enseñanza sobre el sous vide. Bueno, ahora sí vamos a hablar en teoría. ¿Cuál es el concepto del vacío? La enciclopedia Larousse define el término vacío como el ambiente correspondiente a un estado en el cual la presión es inferior a la de la atmósfera. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una atmósfera, supongamos que creamos, no sé, un jugo acá, suponiendo, y le dejamos el oxígeno que pues acá a los 2600 metros, y lo llevamos para la costa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que va a haber un cambio de presión atmosférica y se va a comprimir la botella o la bolsa que tengamos.
si tiene oxígeno de acá, claro. Si tiene algún gas inerte que no permita el cambio de presión, pues ya es diferente. ¿Cómo se hace el proceso de creación del vacío en un producto? Lo que se hace es tener la bolsa, una bolsita, la cual le agregamos un producto, la metemos en el creador del vacío. Este tiene un cierre acá para después cerrarlo herméticamente. Ingresa una presión, luego se le ingresa un gas inerte que permite que no se nos vaya a lastimar el alimento o algo así. Se sella la bolsa y luego se hace un cambio de temperatura y hace que se cree el vacío en el producto. Normalmente no tiene el gas inerte las selladoras del vacío que encontramos comúnmente en la industria, pero pues este es un ejemplo que nos explica muy bien cómo es. No sé si ustedes ya vieron conservación de alimentos. En conservación de alimentos uno hace conservas, mermeladas y eso. Uno tiene el producto caliente, ahí vemos, y como es caliente, el metal tiende a dilatarse un poco y a liberar ese aire caliente. Después lo pasamos a frío y lo que hace es crearse un vacío, y eso hace que tengamos ese huequito en la tapa tan común. Aquí vamos a ver un video acerca de los productos que encontramos normalmente en el mercado. Ya vemos que es un modo de conservación también, porque pues no tenemos oxígeno que afecten el alimento y permitan la producción de bacterias, y nos hace conservar las características propias del alimento. Deja reposar la carne, que cambia de color con el vacío, pero después lo recupera. Vemos que pueden ya estar los alimentos cocinados, literalmente para ser consumidos de una vez, o que pueden estar crudos, y que pueden ser alimentos que anteriormente estuvieron en conserva, como queso, jamones. Y vemos que hay bacterias anaerobias que no necesitan aire para reproducirse y pueden afectar nuestro alimento si no tienen frío. ¿Cuáles son las ventajas del envasado al vacío? Es un método muy económico, pues, porque solamente necesitamos una bolsa que se pueda sellar herméticamente. No necesitamos de un gas inerte o algo así para ingresarlos dentro de él. No hay necesidad. Y pues es económico porque pues lo podemos hacer en casa. Como no tiene oxígeno, es un método de conservación que nos permite una vigencia muy alta del producto. ¿Sí? Entonces le restringimos totalmente el aire. En un congelado no es así, porque pues igual ingresan moléculas de aire con el frío. Favorece que el producto conserve sus propias características, sabor, aroma, y no permite que el exterior del producto se deshidrate, que eso es normalmente lo que sucede con el congelado, con la refrigeración, que el exterior se deshidrata y por eso es que queda a veces seco y parece como quemado. Aquí vemos que como es la conservación, como sería la conservación sin vacío, o sea, en el ambiente, y cómo sería el vacío. Vemos que en la mayoría triplica, sextuplica la vigencia del producto, y más aún si está congelado. ¿Sí? Entonces, pues eso. ¿Qué es cocina al vacío? Cocer al vacío es colocar un alimento dentro de un envase que sea estanco, termorresistente, y someterlo a una acción de calor regulada en temperatura constante y en tiempo necesario para cocer el alimento. La cocción se realiza en una temperatura inferior a los 100 grados
en un medio húmedo e irá forzosamente seguida de una rápida bajada de temperatura en abatidor de temperatura. ¿Qué dice eso? O sea, tenemos el alimento al vacío, lo tenemos ya con especias, con salsas, ¿sí? Con cualquier adición que queramos. Lo dejamos cocer por 3 horas, 2 horas, por un buen tiempo, una temperatura inferior a los 100 grados. Y luego le bajamos la temperatura de tope así, a tope. Y lo que sucede ahí es que nos deja el producto para terminarlo después. Después, cuando ya lo vayamos a servir, nada más es colocar el alimento, no sé, en un sartén, dorarlo, que quede bonito y presentarlo. Y decorarlo. Y ya. ¿Quién introdujo la cocción al vacío? Eso fue Georges Pralus, que él en su restaurante preparaba el foie gras, que es el hígado del pato, es como un paté, por así decirlo, y lo cocinaban, pero la merma del producto era del 40%, o sea, se perdía un 40% de ese producto. Entonces él dijo, ¿yo cómo hago para que ahorre más y que no pierda las características de mi producto y que no pierda tanto? Él buscó y buscó, y había unos estudios anteriores a eso, pero no eran específicos hacia la cocción, y pues intentó, y pues ahí fue que empezó con la cocina al vacío. Cuando hizo el experimento de hacer el foie gras, perdió nada más el 7% y tenía mejor textura. Entonces pues es muy ventajoso en cuanto a economizar recursos. ¿Cómo se hace una cocción al vacío? La cocción al vacío, pues bueno, primero, como dijimos, se sazona el producto, luego se introduce en un vacío, retirando el aire con una bomba. Luego lo pone a cocer en una olla, vemos que controla la temperatura con un termómetro, acá. Luego lo retira y lo termina luego en aceite. Y vamos a ver cómo conserva la textura y queda homogéneo la cocción del producto. Ahí vemos cómo queda. ¿Cuáles son los tipos de cocción al vacío? Tenemos la cocción al vacío y a baja temperatura. Estas son las cocciones que se hacen largas y luego la mandamos a freír igual. La cocción de utilización inmediata fue la que vimos en el video. Él hizo la cocción y luego de una vez, porque la hizo a menos de 65 grados, y luego la terminó porque iba a ser inmediata. Por eso es que tan baja la temperatura. Luego vemos que hay una cocción a temperatura elevada, que es de 100 a 135. Lo que hacemos acá es darle una mayor vigencia al producto para después terminarlo. ¿Cuáles son las ventajas que pasan en el producto? No se resecan, no pierden peso. Es una mejor calidad-precio porque pues no perdemos, no tenemos casi merma. Entonces pues es más para el cliente y pues bueno. La posibilidad del envasado en raciones. De una vez porcionamos y de una vez sabemos el cálculo de cuánto necesitamos y cuánto vamos a tener para vender. ¿Cómo es el reparto? Normalmente tenemos la reducción de materias primas, el mise en place, y después hacemos el mise en place, la cocción, decoración, servicio y limpieza. Eso lo hacemos el mismo día. Pero con cocina al vacío hacemos la recepción, la preparación, el porcionado, el envasado, la cocción, el enfriado, el almacenamiento el mismo día y el mise en place. Y para presentar solamente tenemos que calentarlo, decorarlo, hacer el servicio y la limpieza. Entonces nos ayuda a facilitar ese proceso. Las ventajas: no tenemos que gastar tanto en empleados. En los días bajos producimos y en los días altos vendemos nada más. Entonces pues es más fácil y más económico. Reducimos el lavado de los implementos porque pues no necesitamos casi nada. Y eso. Tenemos varios métodos que pues prácticamente es agua caliente y cocción en sartén. Y estos son
los grados que necesitamos para cocer los diferentes alimentos. Y pues bueno, esa es mi presentación.